Micrófono de papel. Carlos Alberto Patiño Villa. La guerra global invisible. Ucrania. El mundo y el retorno de los imperios. Origen y contexto en la estrategia de impacto global. Conversación con Luz Estela Millán. Radio UNAL. Unimedios. Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos Alberto Patiño Villa, de Colombia, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, ¿cómo está? Luz Estela, buenas tardes, muchas gracias. El profesor Patiño es adscrito al Instituto de Estudios Urbanos y vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Una de sus principales líneas de investigación está dirigida a indagar por los condicionantes, desarrollos y conflictos internacionales contemporáneos. Y producto de esa circunstancia ha publicado Guerras que cambiaron al mundo, imperios contra estados, además de capítulos del libro en trabajo sobre la guerra como fenómeno social y estatal, y también ha publicado artículos en diversas revistas indexadas. También vamos a ocuparnos hoy de dos libros realmente notables en estos temas. El profesor Patiño, además, es licenciado en Historia y Filosofía y magíster en Lingüística y Filosofía, doctor en Filosofía y profesor titular, como ya dijimos, de la Universidad Nacional de Colombia. Pero, profesor Patiño, la guerra es global, invisible. La Guerra Fría nunca ha terminado. ¿Por qué? No, la Guerra Fría sí terminó. Lo que, digamos, ahí hay un elemento que es muy importante. Después de 1991, con la implosión soviética, termina la Guerra Fría. No solo termina la Guerra Fría, sino que incluso termina el siglo XX como periodo histórico y comienza digamos, el periodo histórico del siglo XXI, nuevas dinámicas. De hecho, gran parte de las ideas y las convicciones políticas, sociales, incluso culturales, del siglo XX de alguna manera se van recogiendo y el mundo deja de ser un mundo interpretado o analizado o activado desde los núcleos políticos de las ideas del liberalismo contra el socialismo, del comunismo contra el capitalismo, y hay un retorno de la religión, un retorno del nacionalismo, hay un retorno de los imperios, hay un retorno de la gran competencia geopolítica, y en ese contexto pues estamos en un periodo del siglo XXI. El problema es que entramos al siglo XXI, por un lado, con una gran confusión, una gran ambigüedad estratégica del Estado que de alguna manera le ha dado forma al orden internacional que son los Estados Unidos, y del otro lado, la desaparición de su competidor estratégico que era la Unión Soviética y que fue reemplazado por una federación rusa que logró o más bien no logró definirse con claridad como Estado, nación y democracia liberal, y que pues bajo el gobierno de Vladimir Putin ha ido retornando o ha ido intentando recuperar una especie de posición como imperio o retornar a la recuperación de sus posesiones imperiales. Esto hace que estamos realmente en un momento muy crucial y de reconformación del orden internacional. Plantea que como consecuencia de la guerra y del aumento de los precios en todos los productos, hablamos de la guerra de Ucrania, y de manera específica de los fertilizantes, las cosechas que los agricultores locales, pero también del mundo, porque Ucrania ha sido durante mucho tiempo el granero del mundo, pues están en crisis.
Háblenos de ese aspecto tan importante en el alimento del mundo. Pues primero hay que recordar que la guerra en Ucrania tiene dos momentos cruciales. Uno es el año 2014, cuando Rusia invadió la península de Crimea de manera ilegal a través de una estratagema realmente impresionante, que fue la toma del control de la península con tropas que iban sin insignias, que iban sin banderas, que no declaraban acciones específicas. Y sobre esto hubo una toma ilegal de la península de Crimea bajo una reivindicación de tipo historicista de Rusia. Luego, en el 24 de febrero del año 2022, Rusia invadió Ucrania con un ejército de un tamaño que no se veía una acción militar de este estilo desde la Segunda Guerra Mundial en Europa, y generó además una acción de invasión que no se veía desde este estilo, en este estilo desde la Segunda Guerra Mundial, pero también junto con una cantidad de tipos de operaciones militares y declaraciones militares. En ese contexto, uno de los elementos más importantes fueron las tierras de cosecha del centro oriente y el oriente de Europa, de Ucrania, que son parte de las zonas más fértiles del mundo, lo que el historiador Timothy Snyder ha llamado la Tierra Negra de Ucrania, que también coincide con otras zonas rusas de tierras negras, y donde se produce gran parte de los cereales que se comen en una gran parte del mundo. De forma tal que cuando se produce la invasión a Ucrania, pues lo que hay en ese contexto realmente es una situación realmente muy compleja para muchas zonas del mundo como África, el África subsahariana o la misma África del Norte, algunos países del Medio Oriente y algunos países asiáticos que dependen muchísimo del trigo y del centeno y otros cereales más cultivados en esta zona. El inicio de la invasión de Rusia llevó a la escasez de grano, a la incapacidad de movilizar este grano, pero también incluso, como hemos visto en los últimos meses, al robo de buques ucranianos o de buques que transportan parte del trigo sembrado en Ucrania y que ha sido comprado por terceros países como mercancía robada. Esto pues ha llevado realmente a una crisis alimentaria que va aparejada con el desafío global de la guerra. En este panorama plantea que Rusia convirtió el hambre en un arma geopolítica y convirtió los alimentos en campo de batalla desde la perspectiva de Moscú. ¿Por qué? Porque para Rusia de lo que se trata es de intentar recuperar los territorios perdidos, y uno de esos territorios altamente valorados es el de Ucrania, junto con el de Bielorrusia, y desde la perspectiva del Kremlin, no la de Kiev, los rusos, los ucranianos no son realmente una nación, sino que serían una especie de pueblo rebelde de Rusia, y se trataría de reincorporarlos. En ese sentido, cualquier condición que conduzca a destruir los ucranianos para los rusos resulta ser válida, y entre esas condiciones es convertir en campos de batalla las zonas de cultivo de alimentos de Ucrania. Y esto pues ha llevado realmente a una guerra que para Ucrania es una guerra existencial, de forma tal que aquí estamos viendo dos maneras completamente distintas de interpretar la guerra. Para Rusia es una guerra imperial, para Ucrania es una guerra de liberación nacional. Y eso ya de entrada marca pues una diferencia realmente notoria de cómo se interpreta, cómo se actúa frente a la guerra. En ese contexto resulta, digamos, obvio además que Rusia no solo ha convertido en factor de guerra los campos de cultivo y la producción de cereales y en general de alimentos, sino que para Rusia también ha sido fundamental convertir en zonas de combate y de confrontación armada pues a las ciudades rusas mismas, y esto pues ya lleva a una condición de confrontación realmente pues muy fuerte. Entre las consecuencias económicas y las crisis alimentarias que la guerra en Ucrania ha generado para África, ya usted mencionó a África, junto con las diferentes dimensiones geopolíticas, militares y estratégicas, Rusia ha apelado a que algunos observadores han denominado un tema llamado diplomacia de la memoria. Este punto es clave para usted. La diplomacia de la memoria se refiere a un hecho contundente, es que Rusia, para conseguir aliados diplomáticos, pero también para conseguir aliados donde se pueda proveer de materiales de primera mano, ha apelado en el continente africano a esto que han denominado la diplomacia de la memoria, y es
echar mano del recuerdo que algunos países africanos tienen de la importancia y la acción que tuvo la Unión Soviética, la desaparecida Unión Soviética, la disuelta Unión Soviética, para generar procesos de liberación nacional en diversos países de África. Y estos países de África, de alguna manera, pareciera ser que han devuelto el favor al reconocer la primacía diplomática de Rusia, pero también, obviamente, la capacidad de suministrar grano, alimentos u otros productos. A su vez, estos países han otorgado a Rusia la capacidad de explotar minas de oro, minas de tierras raras, zonas de explotaciones que son importantes para Rusia, que en principio lo hacía con el grupo Wagner y ahora lo hace con lo que se denomina el Africa Corps, después de que desaparece el grupo Wagner, después de que fue eliminado Yevgeny Prigozhin, que era el director, el comandante del grupo Wagner, que es un grupo mercenario que en la guerra, pues obviamente actuaba a favor de Rusia, y después del intento de alzamiento de Yevgeny Prigozhin, pues obviamente ahí está este reemplazo por el Africa Corps. De forma tal que en este contexto la diplomacia de la memoria resulta ser muy importante, y Ucrania, que es un país bastante joven, creado solo a partir de diciembre de 1991, pues no tiene ni la fuerza ni la capacidad diplomática que tiene Rusia en Ucrania, no puede apelar a esto que se llama una diplomacia de la memoria, y no tiene cómo echar mano a una condición mucho más amplia de recursos diplomáticos y aliados. Sin embargo, y pese a eso, Ucrania ha disputado en algunos escenarios africanos con soldados rusos de manera muy directa, como el caso de la guerra en Sudán, o incluso en algunos momentos en Libia u otros escenarios de guerra en África. Y esto convierte a los escenarios de los conflictos en África en parte de la guerra en Ucrania, y convierte a Ucrania en parte de una guerra de alcance global. Estamos hablando en la guerra global invisible nada menos que de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, de Ucrania, de China, de Corea del Norte, de Irán, de Israel, etcétera, etcétera. Situémonos en un punto de la Tierra clave o en dos puntos de la Tierra claves. Quizá dos regiones que podrían fácilmente ser casi dos continentes. Primero India y luego China. En este contexto, ¿qué pasa, profesor Patiño? Hay una pregunta que es muy importante para entender por qué hablo de una guerra global. Si hablo de una guerra global por un hecho que es muy importante, es que cuando Rusia va a esta guerra contra Ucrania, no va sola a la guerra contra Ucrania. Cuando Rusia va a la guerra, a invadir a Ucrania, a reimperializar Ucrania, va de la mano de una alianza muy importante que establece con China, pero también de una alianza que establece con Irán y de una alianza que establece con Corea del Norte, y de facto ya tenía una alianza con Bielorrusia, que de facto se comporta como un Estado federado, un Estado miembro de la Federación Rusa, siendo para todos los efectos legales un Estado soberano. Y estos cuatro estados, China, Rusia, Corea del Norte e Irán, conforman lo que algunos autores han denominado el cuarteto autoritario o la alianza autoritaria, y sobre todo que en el caso de China, de Irán, perdón, de China, de Corea del Norte y de Rusia, tienen contigüidad territorial y hacen parte de la misma masa continental en la que se encuentra Irán, que no es casualidad. Todos cuatro están dispuestos, están, digamos, presentes en la región de Eurasia, y en ese contexto, pues hay una disputa geopolítica de gran alcance y gran repercusión. En ese contexto hay que tener claro que lo que está produciéndose allí es una guerra que en últimas va más allá de Ucrania y de Rusia, es una guerra por el orden internacional, y como lo ha expresado de manera reiterada el canciller ruso Sergei Lavrov, pues es una guerra en la que prácticamente se está poniendo en entredicho la vigencia, el mantenimiento del orden internacional basado en reglas, en instituciones, en órdenes internacionales, para proclamar la creación de un orden internacional basado en el derecho de los estados. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y el derecho de los estados apela a una idea que está anterior incluso a la Sociedad de Naciones, donde cada estado poderoso podía definir a través del uso de la fuerza su propia esfera de influencia, sus propias áreas de pertenencia, y eso marca ya una ruptura de fondo.
En este contexto hay dos países muy importantes que están en el medio sobre todo de Rusia, de China y de Irán, que son India y Pakistán. ¿Qué papel juegan India y Pakistán? Pues Pakistán es un aliado íntimo de China, está estrechamente conectado a China desde la Guerra Fría, así digamos, no se admitiera o no se viera desde el punto de vista occidental, y esa estrecha alianza con China pues marcaba ya de entrada una condición realmente muy fuerte y muy cerrada. Luego, del lado de India, hay una posición de contraposición de China con respecto a China, hay una posición de enemistad en una guerra cósmica con Pakistán, que es una guerra cósmica que hasta todas luces hasta ahora parece ser irresoluble, obviamente allí también juegan las alianzas de India en ese contexto muy cercana a Rusia, y obviamente con un acercamiento ambiguo estratégico con China. En este contexto, Pakistán e India se han cuidado muchísimo de tomar posiciones a favor o en contra en la guerra de Ucrania, y en el caso específico de la India, con el primer ministro Narendra Modi, que además tiene una relación muy cercana con Vladimir Putin, y además Rusia ha sido uno de los grandes proveedores de armas de la India desde la independencia de la India en 1947, pues la India pues está en una situación realmente, digamos, de delicadeza estratégica y de una posición realmente muy cautelosa de lo que pasa allí, porque cualquier desequilibrio, cualquier salida no claramente establecida en el caso de la guerra de Ucrania, pues lo que va a permitir es un reinicio de la guerra de India y Pakistán. En este contexto hay que recordar que para países como Corea del Norte o China, lo que está en juego a partir de la guerra de Ucrania es el reinicio de la guerra en la península de Corea para Corea del Norte y para el régimen de Pyongyang, o la definitiva invasión a Taiwán y obviamente la reintegración del territorio de Taiwán, o la integración incluso mejor, más que reintegración, de Taiwán dentro de China. Y esto pues trae una situación realmente muy complicada, como lo hemos visto en la reciente visita del presidente Donald Trump a Xi Jinping en China, donde el mensaje geopolítico de fondo fue el mensaje sobre Taiwán. Lo voy a invitar a América. Y justo en un momento realmente difícil. Hace 15 días, Leonardo Padura escribió en el New York Times una columna de fin, de marcha, de acabar un proyecto de más de 70 años. Ese proyecto empezamos a ver que se derrumbaba en la década del 80 cuando empezó a salir Rusia de Cuba. Todavía estaban yendo, por ejemplo, brigadas de médicos, desde luego, para hacer política en Angola, pero ya empezaba este derrumbe. Entró la perestroika, pero entraron una serie de consecuencias que terminaron agudizando este preciso momento. El papel de Putin, el papel de la misma situación de la guerra de Ucrania y todas las anteriores situaciones que hemos mencionado, juega un papel fundamental en esta América. ¿Por qué? Hay un hecho que es paradójico, que es muy complejo, y es la llegada de Donald Trump a su segundo mandato en el año 2025. Y en su segundo mandato de 2025, Donald Trump incluso prometió que él resolvería la guerra en Irán en las primeras 24, perdón, en Ucrania en las primeras 24 horas de su mandato. Ya hemos pasado más de año y medio de su mandato, Y no y pasa. no lo ha resuelto, no ha podido resolverlo, y ha encontrado además que las posiciones son realmente muy complicadas, muy complejas, muy difíciles de entender y de resolver, y Donald Trump lo resuelve con una expresión bastante elemental, es decir, que diciendo que lo que sucede allí es que Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin se odian, pero el asunto es mucho más complicado que odiarse. Como ya lo decía, para Rusia es una guerra de reimperialización y para Ucrania es una guerra de liberación nacional. En ese contexto, Donald Trump, su retorno ha sido un retorno en el marco de las ideas políticas de los Estados Unidos, mucho más enmarcada en la noción de lo que se podría considerar
una especie de retorno al imperio de los Estados Unidos en el siglo XIX. Esto le ha llevado a la reivindicación de Groenlandia como parte de los Estados Unidos, o de que Canadá sea el estado 51 de los Estados Unidos, o incluso de que en el hemisferio americano solo puede estar los Estados Unidos, retomando la doctrina de James Monroe de 1823 de América para los americanos, y incluso cuando en el año 2013 John Kerry, que en ese momento había sido secretario de Estado de Barack Obama, pues en una sesión de la Organización de Estados Americanos renunció a la doctrina Monroe, diciendo que en realidad los Estados Unidos ni eran un imperio ni le interesaban ser un imperio. Pero Donald Trump lo recupera y esto trae como consecuencia este retorno a la política activa de los Estados Unidos con respecto a América en una perspectiva de carácter imperial. Imperialismo además muy del siglo XIX, no con respecto incluso a las ideas en las que se había proyectado Estados Unidos en las últimas décadas con respecto al hemisferio, donde incluso casi que podríamos decir no le importaba el hemisferio. En el caso de Cuba, desde la segunda mitad del año 2025, ha iniciado una presión permanente de la administración Trump contra Cuba, además, entre otras razones, porque durante los años 2015 y 2016 se llevaron ya de forma pública una serie de conversaciones entre la administración de Cuba y el gobierno de Barack Obama para buscar una transición democrática, una apertura social. Yo estuve presente el día que nada menos Mick Jagger entró por las calles de La Habana y parece con una bandera cubana, y después llegó a la Plaza de la Revolución y era tal mi impacto que no podía creerlo, no podía creerlo. Claro, en ese contexto, pues lo que se negoció fue una transición democrática y una apertura social, política y económica, pero esa transición democrática y esa apertura, pues el régimen lo aprovechó para su propio beneficio. De hecho, el régimen fortaleció este complejo estatal militar que se llama GAESA, que maneja más o menos entre el 70 y el 80% de la economía cubana, y no se produjo ni transición democrática, ni apertura económica, ni otorgamiento de libertades individuales, ni apertura de libertades, ni iniciativas individuales, y obviamente estamos en ese escenario. Y con la administración de Donald Trump, pues lo que se ha producido es un aumento de la presión para llevar a una transición mucho más fuerte. Ahora, aquí hay que ser claros y directos en este asunto. La crisis de energía no comienza con el bloqueo de los Estados Unidos. Cuba lleva décadas en esta misma condición, de acuerdo a una incapacidad del régimen mismo para generar una renovación de las fuentes de energía o para reinvertir lo que el complejo estatal militar GAESA ganaba en términos de su rendimiento económico, que eran cifras considerables de rendimiento económico, pero que no eran reinvertidas ni reiniciadas en el sistema productivo de la isla. Y esto lleva pues a una crisis realmente muy seria frente a lo que pasa allí. De allí, tal y como lo ha hecho Leonardo Padura, pero allí también la última novela de Leonardo Padura, Morir en la Arena, pues es muy visible y muy diciente frente a lo que ha pasado en Cuba como crisis política, social y económica, y una crisis que pareciera no tener salida. Obviamente lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas es que Cuba se ha vuelto cada vez un tema más apremiante en la medida en que Donald Trump se enfrenta a una crisis mucho más profunda en la guerra de Irán, donde pareciera ser que Estados Unidos está enfrentando una especie de derrota estratégica. Vamos a un punto clave en estas instancias y en estos puntos en conflicto, y es la Unión Europea, la crisis del petróleo en el mundo. Yo quisiera ir incluso a una novela llamada Odessa, ese puerto ucraniano, y todo este desarrollo del power en el mundo, del poder, del combustible del mundo. Hay una situación muy importante, es que la crisis en Ucrania empezó a demostrar que gran parte del discurso de la transición hacia la economía verde y hacia las tecnologías ambientales por parte de Europa tenían una especie de trampa política. Había transición verde y economía ecológica en la medida en que compraban a terceros, en este caso Rusia mayoritariamente, el gas y el petróleo que dejaban de producir en su propio territorio, y a la vez también cerraban las plantas de energía nuclear.
y había compras minoritarias pues a países africanos o países del Golfo Pérsico, pero un primer golpe contundente fue el de Rusia, el de cierre de la compra de petróleo y gas de Rusia para tratar de forzar un fin de la guerra en Ucrania, que justo cuando estamos haciendo esta grabación, pues ya lleva más de 4 años y 4 meses de guerra, y vamos ya entrando a la mitad del quinto año de la guerra en Ucrania, lo que la convierte ya más larga que la guerra de Crimea del siglo XIX, y en una guerra más larga que la guerra de las fuerzas soviéticas contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, pues aparece un hecho realmente muy importante, y es que hay una crisis del petróleo que se ha acentuado con una guerra, que es la guerra que Donald Trump asumió contra Irán al lado de Israel desde el 28 de febrero de este año 2026, y esta guerra pues ha llevado a una crisis profunda con el estrecho de Hormuz, toda vez que el régimen de Irán cumplió lo que venía amenazando hacía más de 40 años, de que frente a una amenaza existencial cerraría el estrecho de Hormuz. Los Estados Unidos por eso se enfrentan a una derrota estratégica, no han sido capaces de abrir el estrecho de Hormuz, no han sido capaces de restablecer el flujo de petróleo al comercio mundial, y en ese contexto, pues los principales consumidores de petróleo se enfrentan a una de las mayores crisis energéticas del mundo. Allí esto ha traído como consecuencia el desmonte de las energías limpias, ha traído como consecuencia el encarecimiento del petróleo, pero también sobre todo la crisis y la incapacidad de Estados Unidos de manejar un conflicto global que ellos mismos habían creado. En este contexto pareciera ser que ni Donald Trump ni la élite que lo respalda había evaluado con, digamos, toda la complejidad qué significaba atacar a Irán, uno de los 4 miembros del cuarteto autoritario que sigue manteniendo un apoyo directo tanto de Rusia como de China, como de Corea del Norte, apoyo que implica tener acceso a tecnologías militares y civiles, y también un apoyo diplomático y económico. Y en ese contexto, pues estamos frente a una crisis que por ahora se antoja bastante delicada. Vamos a un aspecto clave también aquí en este contexto, y es cultural y es religioso. Aquí se podría pensar en palabras terribles que se escuchan cuando un terrorista se inmola, pero antes dice, Alá es grande. O puede mirarse una imagen que me causó gran impacto y que menciona aquí. En el entierro del Papa estaban ya en un momento, en un asiento, en el Vaticano, Zelensky y Trump sentados frente a frente en un patio, y el mundo los miraba. ¿Por qué? Porque el momento del entierro del Papa Francisco se produce después de la confrontación que tuvieron Donald Trump y Zelensky el 28 de febrero del año 2026, que fue además una confrontación realmente muy importante, en la que prácticamente Donald Trump le dijo a Zelensky que no tenía las cartas para negociar la paz ni para hacer la guerra en Ucrania, que la suerte de Ucrania dependía de los Estados Unidos, y a partir de allí vimos que Donald Trump se erigía como una especie de negociador de lo que podemos denominar una paz imperial para Ucrania. Y una paz imperial que significa que lo negocian las dos grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, sin tener en cuenta a la víctima de la guerra, en este caso que es Ucrania, pero adicionalmente con otra característica muy impresionante, y es que no solo se dirigían como los grandes gestores de esta paz imperial, sino que adicionalmente le quieren imponer a Zelensky los términos de esa paz imperial, en la que además Estados Unidos ha asumido una posición básicamente prorrusa, y en esa posición prorrusa pues ha sido realmente muy difícil buscar una salida o un mecanismo completamente aparte de lo que significaría esta paz prorrusa. Y en esa dirección, pues resulta ser bastante complejo entender a qué se refiere esta posibilidad de una negociación en términos de Donald Trump, donde además los principales negociadores no son ni diplomáticos, ni tienen la formación histórica o política o incluso estratégica o militar necesaria para poder hacer una negociación. Y me refiero específicamente al señor Steve Witkoff, que es básicamente un empresario del sector inmobiliario en Nueva York, y al señor Jared Kushner, que además es familiar de Donald Trump,
que también está dedicado en gran parte de su vida a los negocios inmobiliarios. Esto, cuando se produce ese encuentro en una de las zonas interiores del Vaticano, en el entierro, en la misa del entierro del Papa Francisco, pues se suponía que era un reimpulso de la negociación buscando que Donald Trump favoreciera la posición de Ucrania. Pero en realidad esto no sucedió, fue un momento de expectativa realmente muy grande, además en un momento tan importante como el entierro de un papa, en el que además había una presencia clave de la delegación de un número importante de gobernantes de estados del mundo. Y esto pues fue realmente uno de los momentos de mayor tensión, pero también de mayor frustración de lo que hemos visto en los últimos meses. Una de las zonas que han vivido con más intensidad los primeros 36 meses de guerra, los efectos provocados por la invasión a Ucrania y, consecuentemente, la destrucción sobre el territorio de este país ha sido la zona de las regiones conocidas como el Asia Central. Le toca ahora hablarnos del Asia, profesor Patiño, Sí, lo un que ya tema que usted conoce muy bien. era lo que ya venía planteando alrededor de Corea del Norte o de China Sí, o de India o sí, de Pakistán. Y en ese contexto, pues aquí pero ya, quisiera un énfasis más porque de allí nos vamos a devolver a Colombia y a una eh, actitud muy elocuente que produjo el presidente Petro al cancelar una visita. Asia juega, digamos, un papel realmente muy importante en este contexto y es que es en últimas el núcleo de la alianza más importante de Rusia para la guerra. Sí, Insisto, allí hay países como Corea del Norte que están pendientes de un proceso de reunificación con Corea del Sur y en este contexto habría que recordar que Corea del Norte además tiene alianzas particulares con Rusia de defensa mutua, de compartir tecnología, y esto ya ha llevado a que Corea del Norte pues haya puesto tropas sobre el terreno para ir a la guerra con Rusia, no solo para apoyar a Rusia, sino adquiriendo la experiencia militar que Corea del Norte no tiene en este momento para ir a la guerra contra Corea del Sur. También ha apoyado a Rusia entregándole millones de producción de millones de rondas de munición. Y además le ha entregado también apoyo importante en producción de misiles y otra serie de implementos militares. Lo mismo sucede con China, que es además el gran soporte económico y financiero de Rusia, que además le ha entregado tecnología de uso dual, es decir, civil y militar, y una serie de informaciones, además de apoyo diplomático de forma permanente. Aquí habría que recordar, por ejemplo, que a mediados del año 2025 en una reunión entre el canciller chino Wang Yi y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, pues Wang Yi expresó con claridad que para China no era admisible la pérdida o la derrota de Rusia en la guerra de Ucrania. Y eso muestra que obviamente lo que está en juego es mucho más que Ucrania. Insisto, están en juego puntos como Corea o Corea del Sur o Taiwán, pero también incluso la seguridad de Japón o la seguridad de Australia o de Filipinas o de Nueva Zelanda. Y esto pues lo han tenido claro los países asiáticos, de forma tal que si el cuarteto autoritario termina teniendo éxito militar y político frente a la guerra, pues eso lleva obviamente a una crisis de fondo muy seria. Japón se expandió sobre Manchuria y la península de Corea impuso formas de control. Usted habla aquí sobre conflictos descritos que tienen en común, que son el resultado de disputas con evidentes orígenes históricos. ¿Qué pasa cuando desde América es cancelada una visita y ese presidente que la cancela se llama Gustavo Petro en relación a este tema? Pues creo que se refiere usted a la participación de Gustavo Petro en la conferencia de paz de Suiza en el año 2024, Sí, a mediados del año 2024, donde la Cancillería colombiana y la diplomacia colombiana había organizado la asistencia del presidente a una conferencia de paz que organizó Ucrania con el apoyo de la Federación Suiza y a la que asistieron más de 95 estados con jefes de Estado y o delegaciones diplomáticas. Incluso uno de los presidentes de
las corrientes ideológicas de izquierda que existieron allí, que dieron apoyo a Zelensky, fue Gabriel Boric, que era en ese momento presidente de Chile, y que obviamente pues marcó una diferencia, una divergencia muy importante con presidentes como Gustavo Petro o incluso Claudia Sheinbaum o Lula da Silva. Y en ese contexto, pues fue evidente que Gustavo Petro, que incluso al parecer había llegado a Berna, Suiza, pues al final terminó negándose no asistir a la conferencia, pero también incluso se ha negado sistemáticamente durante todo su gobierno a recibir llamadas de los diplomáticos ucranianos, incluido el embajador de Colombia, Yuri Polyukovich, que en varias ocasiones intentó hablar de manera directa con el presidente y esto no se logró. Incluso en las ocasiones que durante los primeros años de la guerra, que coincidieron con el inicio del mandato de Gustavo Petro, el presidente Zelensky buscó hablar con Gustavo Petro de manera directa, pues la llamada no fue recibida ni fue respondida tampoco. Y esto pues marca obviamente un posicionamiento de Colombia mucho más cercano a Rusia o a Moscú que a Ucrania. Así el presidente haya repetido de manera persistente que Colombia era un país que buscaba la paz y no la guerra, lo que digamos no tenía, era una explicación más retórica que racional o argumentativa frente a un caso específico. Colombia ha expresado con claridad su rechazo a los ataques y amenazas sufridos por Ucrania de parte de la Federación de Rusia, así como la promoción deliberada de la separación de las áreas de Donetsk y Lugansk, desconociendo los acuerdos de Minsk de 2014, contrariando el derecho internacional y los principios fundacionales de Naciones Unidas. ¿Qué pasa ahí? Naciones Unidas. Pues lo que pasa es que Naciones Unidas no ha tenido, digamos, un protagonismo realmente muy serio, y el hecho de que ¿Sí? Colombia no asuma una defensa El directa y presidente Petro ha estado varias veces en Naciones Unidas presentando sus múltiples discursos, propuestas, ideas. ¿Qué pasa ahí? pues bueno, más allá, digamos, de los discursos del presidente Petro en Naciones Unidas frente al caso de Ucrania de manera específica, tengo que decir que Colombia ha registrado uno de los comportamientos más extraños vistos históricamente, porque Colombia históricamente siempre ha sido un defensor muy serio y muy firme del derecho internacional, ha sido un defensor muy serio y muy firme de la soberanía y la, digamos, autonomía de las sociedades y los estados. Y en este contexto, pues cuando Colombia no defiende al país que ha sido o no asume una posición del marco del derecho internacional que implica reconocer la validez de los argumentos del país agredido. Y hay que recordar que cuando Rusia invade Ucrania comete un crimen de agresión realmente muy serio y muy visible, pues en ese contexto pasa algo que es realmente pues muy impresionante, y es que Colombia pareciera de facto darle la razón a Moscú y evita, digamos, defender a quien ha sido agredido, porque cuando no lo hace en ese contexto del derecho internacional, pues obviamente entra a avalar más la fuerza. Y esa es parte de las contradicciones que termina Colombia ejerciendo, pues en el marco digamos, de este periodo que resulta ser muy complejo de cómo se ha comportado la diplomacia colombiana. Muy bien, La Guerra Global Invisible, una obra de investigación que utiliza tanto fuentes históricas como información contemporánea, principalmente prensa internacional. El profesor Carlos Alberto Patiño es un analista de medios a profundidad, estudios e informes de los principales centros de análisis político y militar del mundo. También es un conjunto, perdón, de fuentes que permiten al autor una precisa y detallada descripción del desarrollo de la guerra desencadenada por la invasión rusa a Ucrania, pero también de sus antecedentes, contexto geopolítico y contexto histórico. Escribe Tomás Pérez Vejo, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, sobre nuestro invitado hoy a micrófono de papel, el profesor Carlos Alberto Patiño Villa, a quien agradecemos muchísimo el estar hoy. Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios. Qué tema tan difícil, profesor. Muchas gracias, Luz Estela, muy amable.